Saludos amigos televidentes, bienvenidos a esta conferencia de prensa que cada mañana transmite el sistema de la radio y la televisión cubanas para dar a conocer a ustedes la información epidemiológica de nuestro país y del planeta. Como cada mañana me acompaña el doctor Francisco Durán García, a quien doy los buenos días en este sábado, 6 de marzo de 2021. Bienvenido, doctor. Echa adelante el calendario. Sí, hay que seguir echando adelante el calendario. Y bueno, me acompaña también en esta transmisión el intérprete en lengua de señas, Abraham Herrada. Y doctor, ya es noticia que la capital cubana, La Habana, será la sede de los estudios fase 3 de Soberana 02, una experiencia que implica alta organización, apoyo de instituciones científicas, de universidades, y este proceso ocurre en 8 municipios de nuestra capital. El propósito de nuestros científicos es convertir a La Habana en un gran sitio clínico para Soberana 02, como mismo ocurrirá en las provincias de Santiago de Cuba, en la provincia de Guantánamo, con el candidato vacunal Abdala, cuando la autoridad nacional pues autorice el visto bueno de iniciar la fase 3. Ya Cuba, doctor Durán, se enfrenta hoy, creo que usted coincidirá conmigo, al mayor reto científico de la historia, con el inicio del ensayo clínico a gran escala ya de estos nuestros 2 candidatos vacunales, Soberana 02 y Abdala. A pesar del bloqueo económico, comercial, financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos hacia nuestro país, nosotros seguimos adelante con este país, como auguró nuestro siempre presente comandante en jefe Fidel Castro Ruz, de hombres de ciencia. Buenos días, doctor. Efectivamente, Pepe, buenos días a ti, al equipo que nos transmite, al intérprete de lengua de señas y a todas las personas que escuchan esta información. Como bien tú dices, es el único país de América Latina que ha sido capaz de producir sus propios candidatos vacunales, que además, como también referiste, país chiquito, bloqueado, con un bloqueo de más de 60 años que cada vez es peor, y que realmente los científicos, como lo previó nuestro comandante en jefe, pues los científicos, este grupo de científicos, han sido capaces de sobreponerse a todas esas dificultades y tener nuestros propios candidatos vacunados. En menos de un año. En menos de un año. En un momento, que eso es un récord, fíjate. Acuérdense que hay enfermedades que todavía no tienen vacuna, el dengue, el SIDA. Son enfermedades que llevan años, que se ha puesto de todo y sin embargo no tienen todavía una vacuna efectiva. Y eso demuestra de lo que somos capaces los cubanos, que incluso ayer yo oí un comentario que quizás el estar sometido a este bloqueo, a esta situación tan tensa, ha hecho que los cubanos, además de la conducción, siempre lo reitero, de nuestro comandante en jefe, que los cubanos se hayan crecido y hayan hecho cosas que otros lugares no se han podido hacer. Esa es la situación, te has dado prácticamente toda la información y quizás más adelante podemos hablar un poquito más de esta situación. ¿Cómo amanece el sábado? Hoy, el sábado, sí, quizás algunas cosas menos, pero de todas formas muy complejo. No podemos decir que esté resuelto. Y es la razón por la que incluso algunas provincias, como se ha venido informando, cambian de fase, caen en la fase de transmisión autóctona limitada, y ya la población nuestra conoce. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Bueno, pues que las medidas que se adoptan en esa provincia, en algunas en todos sus municipios, en otras en una parte de los municipios, por el comportamiento que ha tenido la enfermedad, pues son todavía un poquito de más restricción para evitar que se siga incrementando el contagio. Lamentablemente, y dando las condolencias a familiares y amistades, informamos en el día de hoy el fallecimiento de 3 personas en Cuba con COVID-19. Una es una señora relativamente joven, 62 años, de aquí del municipio Cerro, en la provincia de La Habana. Hasta el momento no se ha podido identificar o no se pudo identificar la fuente de infección. Es verdad que en La Habana los riesgos son muchos, al igual que en otros territorios, por la alta transmisión, por no tener un número elevado, característico de personas asintomáticas, y el riesgo es elevado.
Antecedentes de padecer esta paciente: hipertensión arterial, una cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y una obesidad. Recuerden que lo hemos mencionado, incluso lo presentamos en un gráfico. Estas enfermedades, estas comorbilidades, pues son de mucho riesgo para la evolución de una persona con COVID. Comenzó el 27 de febrero con una sintomatología, fiebre, tos, dolor de cabeza. Se estudió en el policlínico, se hizo el diagnóstico, se ingresó inmediatamente y lamentablemente tuvo una estadía muy breve en el hospital y en la sala de terapia intensiva. Presentó desde el inicio una dificultad respiratoria intensa, fue necesario su ingreso en terapia intensiva, intubarla, ventilarla, y en un momento determinado hizo una parada cardíaca seguida de una fibrilación ventricular de la cual no fue posible su recuperación, a pesar de las maniobras de reanimación que se aplicaron para ello. Nuevamente nuestras condolencias, familiares y amistades. El otro es un paciente masculino, también joven, 58 años de edad, de aquí del municipio Cerro, también en la provincia de La Habana, con antecedentes de una artritis reumatoide, obesidad, que comenzó el 28 de febrero, contacto de un caso positivo, ya diagnosticado previamente. Acuérdense que siempre, en muchos casos, este elemento está presente. Comenzó el 28 de febrero con tos seca, secreción nasal, fiebre. Se valoró en su área de salud, se hizo el diagnóstico inicialmente con test de antígeno y después con PCR. Se ingresó, también tuvo una estadía hospitalaria corta, 3 días nada más, y después de un grupo de complicaciones, por lo cual fue necesario ingresarlo en terapia intensiva, fue necesario intubarlo y en un momento determinado hace una parada cardíaca en asistolia, para lo cual se trató de reanimar por las maniobras de reanimación cardiopulmonar que lamentablemente no fueron efectivas. Reiteramos nuestras condolencias familiares y amistades. La otra persona que fallece ayer es un paciente de 87 años de edad de la provincia de Granma, del municipio Bayamo, contacto de caso confirmado ya previamente, y que este paciente tenía una cardiopatía isquémica y un encamamiento prolongado. Comenzó con síntomas desde el día 18 de febrero, fundamentalmente dificultad respiratoria y algunas alteraciones neurológicas. Se ingresó, se estudió pensando en una patología neurológica, se estudió después para PCR, se hizo el diagnóstico y este paciente, pues estuvo ingresado un periodo de tiempo mayor, terapia intensiva también, pero lamentablemente en un momento determinado, después de una intensa falta de aire, una tensión arterial muy baja, pues hizo una parada cardíaca, de la cual no fue posible su reanimación, a pesar de las maniobras realizadas. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Esta es la situación de Cuba. Al inicio vamos a ver ahora la morbilidad, los casos y el comportamiento. Cuba amanece con 22.138 pacientes ingresados, una cifra superior a la del día de ayer. Esto está dado por el número de casos que se han confirmado. Sospechosos 3.809, en vigilancia 13.783 y confirmados 4.546. Cifra elevada, lo que tal vez pudiéramos decir, o tenemos que decirlo, que con una reducción en relación con el día de ayer. 5 casos, 5 pacientes menos. Activos, esta disminución ya la hemos visto por 2 días consecutivos.
No es una cosa que, pero bueno, es expresión de que se están recuperando un número importante de casos. Se procesaron ayer 18.317 muestras en nuestros laboratorios, en los 22 laboratorios de biología molecular de nuestro país que se dediquen a procesar muestras para este diagnóstico, y se diagnosticaron 750 personas con COVID-19. Eso es una positividad de las muestras estudiadas de un 4,1%, y pudiéramos decir también que no todo lo que quisiéramos, pero son 27 pacientes menos que los diagnosticados en el día de ayer. O sea, hay una reducción. Con este comportamiento del muestreo y los casos confirmados, pues ya el país acumula 2.500.874 pruebas realizadas para el diagnóstico de esta enfermedad, desde que comenzó sus estudios en el mes de marzo del año 2020. Y ya se han diagnosticado 54.835 personas con COVID-19 en nuestro país. El 2,2% de las muestras realizadas han resultado positivas. Se estudiaron muestras de pacientes de todas las provincias y municipios, y el municipio especial Isla de la Juventud, de pacientes y de personas que se hacen estudios aún sin síntomas de la enfermedad. Y como pueden ver ahí, pues La Habana con 1%, pero que ya no es la de mayor por ciento. Le sigue Santiago de Cuba, le sigue Matanzas, Ciego de Ávila, así. El mayor por ciento, increíblemente ayer, de muestras procesadas fue de Mayabeque, el 11,9%, teniendo en cuenta la complejidad de este territorio. De las 750 personas que se diagnosticaron ayer, la mayoría, por decirlo de alguna manera, son pacientes autóctonos, transmisión propia de nuestro territorio, 721, y 29 personas que arribaron a nuestro país se hicieron la prueba del PCR y resultaron positivas en la primera muestra o en la quinta muestra. 29 casos importados. En el gráfico se puede ver el comportamiento desde que se adoptaron un grupo de medidas que conoce nuestra población para el control sanitario internacional, incluyendo la reducción del número de vuelos. Y ahí, como se puede ver, pudiéramos decir que los últimos 3 días ha ido bajando poco a poco el número de casos confirmados total que se expresa en ese gráfico. Todavía muy elevado. Es el 12º día consecutivo con menos de 1.000 casos confirmados, que fue lo que nos pasó cuando tuvimos las cifras esas que también se pueden ver ahí, con más de 1.000 casos. El 94,7% de todas las personas que se confirmaron con COVID ayer no tenían, eran contactos, de casos confirmados previamente. Grupo de mayor riesgo, 94, 95, es el comportamiento que ha tenido la enfermedad en las últimas semanas, en los últimos meses, independientemente de que siempre ha sido el grupo de mayor riesgo. Y ya con este comportamiento ayer, pues el 90,8% de todas las personas diagnosticadas en Cuba con COVID han sido contactos de casos confirmados. Como ya dijimos hace unos minutos, 29 de los 750 pacientes diagnosticados ayer tienen fuente de infección en el extranjero. Arribaron a nuestro país incubando la enfermedad y se diagnosticaron por el protocolo nuestro. Y ya con este comportamiento del día de ayer, el 8,8% de todos los diagnosticados en Cuba han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país. En 11 pacientes de los diagnosticados se trabaja para precisar su fuente de infección.
Cuando analizamos el comportamiento de los casos diagnosticados a partir del 1 de noviembre, que fueron cuando se adoptaron las medidas a que me refería anteriormente, pues el acumulado de casos de pacientes diagnosticados vinculados con viajeros internacionales es de 10.668, lo que representa el 22,27%. ¿De qué provincia son los pacientes diagnosticados ayer, las personas con COVID diagnosticadas ayer? Mayor número La Habana, 388. Le sigue Mayabeque, 68. Comportamiento que ha tenido esta provincia. Pinar del Río con 55. Santiago de Cuba, 47. Camagüey, 37. Granma, 28. Guantánamo, 20. Artemisa y Villa Clara, 19. Cienfuegos, 15. Holguín, 14. El municipio especial Isla de la Juventud, 13 casos confirmados ayer. Ciego de Ávila, 11. Santi Espíritus, 9. Matanzas, 4. Y Las Tunas, 3 casos confirmó en el día de ayer. El sexo femenino, en todos estos casos, un 40% ayer. En el acumulado es un 48,6%. Y en el sexo masculino, el acumulado superior al femenino, 51,4%. El 49,5% de todos los pacientes diagnosticados asintomáticos. Este es el porciento que se ha mantenido por más de un mes, 40 y tantos, 50% asintomáticos. Tuvimos momentos al inicio de la pandemia con porcientos superiores a lo que está comportándose hace como un mes. En el acumulado es el 53,41% de todos los pacientes diagnosticados, pues han sido asintomáticos en el momento que se han diagnosticado. Por grupos de edades, menores de 20 años, todavía elevado, 83. Más elevado todavía, 76 de esos 83 con 18 y menos años de edad. Estamos hablando de lo que se llama edades pediátricas. Y todavía más grave, de los 76, 7 menores de un año. Estamos hablando de lactantes. Ya con este comportamiento del día de ayer, se acumulan 6.196 niños, jóvenes de 18 y menos años de edad que han sido diagnosticados con la COVID-19. Y de ellos, activos se mantienen 730, una cifra muy elevada de casos activos. Nos explicaba esta mañana la doctora Lisset que desde el inicio de marzo se reportan más de 100 casos diariamente. Es algo para reflexionar, incrementando como es natural el número de activos. Recuperados el 89% de todos los casos. Como dijimos ayer, nos mantenemos sin casos graves y ni críticos porque los 2 graves pasaron a de cuidado. De 20 a 39 años de edad, 254 personas se diagnostican ayer. De 40 a 59, 291 y más de 60, todavía más preocupante por la evolución de las personas que tenemos esta edad, 122 casos se confirmaron en el día de ayer. Importados 29, de las provincias de La Habana, un total de 25 casos importados. Ahí ustedes lo tienen en pantalla, del municipio 10 de octubre 3, de Arroyo Naranjo 1, de Boyero, Centro Habana, Cerro y Guanabacoa, 2 de cada uno, del Cotorro, un caso importado ayer, de Habana Vieja, de La Lisa, un caso importado en el día de ayer, Habana del Este y Playa confirman 4 casos
importados en el día de ayer, y Plaza de la Revolución, pues como ya había dicho, con 2 casos importados en el día de ayer. Estos casos, reitero, del aeropuerto para un centro de aislamiento o un hotel en dependencia de la selección, y ahí es donde se hace el diagnóstico. La provincia de Ciego de Ávila confirma 2 casos autóctonos, como ha ocurrido siempre, del municipio de Morón, importado del municipio de Morón. Camagüey, el caso importado del municipio cabecera, igual que Las Tunas, el caso importado que diagnosticó. Por países, los 29 pacientes importados, de España 14, de Rusia 11, de México 2, de Italia y Venezuela 1 de cada uno. Y ayer se diagnosticaron 4 extranjeros con COVID-19 en Cuba. Rusos 2 que habían arribado de Rusia, una mexicana procedente de Venezuela y una española que procedía de Rusia. Autóctonos, como ya dije, una cifra que aunque inferior a ayer, pero todavía muy elevada. 721 casos autóctonos. Ahora, por provincias, Pinar del Río, 55. Provincia que ha tenido un incremento, que vamos a ver después la curva. La mayor afectación en el municipio cabecera, que ayer diagnosticó 43 casos, San Juan y Martínez 5, Las Minas de Matahambre 3, Consolación del Sur, Guane, La Palma y Los Palacios, 1 de cada uno de estos territorios. Es una provincia que, además del número de casos que se ha ido incrementando, afecta a 7 de sus 11 municipios en el día de ayer. Ahí se hacen muchas acciones que van a permitir el control, pero de todo afirma una complejidad importante. Artemisa confirma 19 casos en el día de ayer, 2 más que el día anterior, también con un tanto de dispersión. 7 municipios, aunque la afectación mayor está en el municipio de Artemisa ayer, 6 casos, San Cristóbal y San Antonio de los Baños con 3 cada uno, Guira y Bahía y Mariel con 2 cada uno, y Alquizar confirma un caso autóctono en el día de ayer. La Habana, 363 casos autóctonos, pudiéramos decir que 33 más que el día anterior, y con una dispersión que afecta a todos sus municipios. Todavía muy compleja La Habana. Guanabacoa con 89, 10 de octubre 31, Centro Habana 26, Arroyo Naranjo y Habana Vieja con 24 casos autóctonos cada una, San Miguel del Padrón con 22 casos en el día de ayer, Cotorro con 21, Habana del Este con 20, igual que Boyero, La Lisa 19 casos autóctonos, Marianao 18, Cerro 15, Playa 13, el municipio de Regla con 11 y el municipio Plaza de la Revolución con 10 casos autóctonos ayer. Dispersión que abarca todo su territorio. Mayabeque, provincia que se ha complejizado, lo vamos a ver más adelante, 68 casos autóctonos en el día de ayer, 3 más incluso que el día anterior, que ya había sido alto, además con dispersión en su territorio. Ayer se diagnosticaron casos en 7 de sus 11 municipios. Melena del Sur 39, Güines 13, San José de las Lajas 8, Batabanó 4, Nueva Paz 2 y San Nicolás de Bari y Bejucal con 1 cada uno. Matanza, provincia que mantiene el control de la enfermedad, 4 casos autóctonos ayer, incluso inferior al día anterior, que habían sido 6, y los 4 ayer, 2 en el municipio Calimete, y en los municipios de Cárdenas y Matanzas, 1 en cada uno.
Cienfuegos 15 casos autóctonos, una cosa que se ha ido focalizando ahí, ha tenido un incremento, 10 más que el día anterior, además con afectación o con presencia de casos autóctonos ayer en 6 de sus 8 municipios. El municipio de Cienfuegos, la cabecera con el mayor número, 7, Palmira, Cruces y Rodas con 2 cada uno, y el municipio de Abreu con un caso, además de uno en Cumanayagua. Villa Clara, otra provincia que mantiene un control independientemente de que ayer, al confirmar 19 casos, tuvo 7 más que el día anterior, y el mayor número ayer en el municipio Santa Clara con 12, Caibarien con 4, Manicaragua con 2, y Ranchuelo confirma un caso en el día de ayer. Santi Espíritus, 9 casos confirmados ayer. Esta provincia también ha tenido incremento independientemente del número bajo diagnosticado ayer, y en los 9 casos se concentran en el municipio Santi Espíritus 3, Trinidad y La Sierpe con 2 cada uno, y Cabaiguán y Tahuasco con 1 cada uno. Ciego de Ávila confirma 9 casos autóctonos ayer, una reducción independientemente de que ha venido presentando un incremento en días anteriores. Los 9 casos confirmados ayer, 5 del municipio Morón, 3 del municipio Cabecera, Ciego de Ávila, y 1 de Bolivia. Camagüey, provincia que también vamos a ver la complejidad que va teniendo, 36 casos confirmados ayer, 7 menos que el día anterior, pero una cifra elevada, y con afectación ayer en 7 de sus 13 municipios. El mayor número en el municipio Cabecera, 25, Vertientes con 5, Florida con 2, Jimaguayú, Nuevitas, Santa Cruz del Sur y Sibanicú con 1 cada uno. Las Tunas mantiene el control de la pandemia, confirma ayer 2 casos autóctonos, igual que el día anterior, 1 en el municipio Cabecera, Las Tunas, y 1 en Puerto Padre. Holguín confirma 14 casos autóctonos ayer. En el municipio de Holguín el mayor número, 5, Moa 3, Antilla y Calixto García con 2 cada uno, y Fran País y Sagua de Tánamo con 1 caso autóctono cada uno. Granma, que se ha ido complejizando, ha ido incrementando la transmisión, 28 casos autóctonos ayer, cifra inferior en 32 casos al día anterior, y la mayor transmisión en el municipio Bayamo, donde ayer se diagnostican 22 casos, Río Cauto 3, Guisa 2 y el municipio Manzanillo 1. Santiago de Cuba, provincia que después de haber tenido una transmisión muy importante, igual que Guantánamo, ha ido reduciendo. No obstante, ojo, ayer tuvo 47 casos autóctonos, 10 más que el día anterior. El mayor número en el municipio de Santiago de Cuba, 36, Palma Soriano con 5, Contramaestre con 4 y Songo La Maya con 2 casos autóctonos. Y Guantánamo, como dije anteriormente, provincia que logró un control de la pandemia, confirma ayer 20 casos autóctonos, 7 menos que el día anterior, el mayor número en el municipio Cabecera, 18, y Baracoa con 2. El municipio especial Isla de la Juventud confirma todavía una cifra elevada de casos, 13 casos autóctonos, independientemente de que sean 16 menos que el día anterior. Eso es importante, eso le da estímulos para apretar todavía más, pero de todas formas es una cifra elevada. Con este comportamiento de los casos autóctonos ayer, la tasa de incidencia de Cuba disminuye a 107,3, y en el comportamiento de las provincias con mayor afectación no hay cambio con respecto al día anterior. La Habana en el primer lugar con una tasa de
89,1, inferior a la del día anterior. Mayabeque, el municipio especial, Pinar del Río y Camagüey incrementan sus tasas. Mayabeque a 199,1, el municipio especial a 140,2, Pinar a 127,2 y Camagüey a 98,3. Santiago disminuye a 83,3. Son las 6 provincias y 5 provincias y el municipio especial con mayores tasas de incidencia en Cuba, hasta en los últimos 15 días hasta el día de ayer. Y como se ve en la curva, Cuba con una discreta disminución, una curva que quiere caer, aunque todavía está alta, en los últimos 15 días. Y se mantiene Las Tunas con una tasa de 11,1 y Matanzas con una tasa de 6,9, inferiores incluso a la del día de ayer, como los territorios, las provincias con menor tasa de incidencia de casos confirmados de COVID-19 en los últimos 15 días. Por municipio, se puede ver ahí también los municipios que aportan o que representan el 40,2% de toda la incidencia de COVID en Cuba durante los últimos 15 días. De los 12 que aportan este por ciento, el mayor número en La Habana, 10, y Mayabeque, 2, comportamiento similar al día de ayer. Habana Vieja con la tasa más elevada de Cuba como municipio, 609,4. Le sigue Melena del Sur, Centro Habana, La Lisa, San Miguel del Padrón, Regla, Guanabacoa, Cerro, Cotorro, Arroyo Naranjo, Quibicán de Mayabeque y 10 de octubre de la provincia de La Habana. Ahí, en esas tasas de incidencia, en ese número de casos que se han ido confirmando en estos territorios en los últimos 15 días, se concentra el 40,2% de toda la incidencia de Cuba. Por lo tanto, municipios de mucho riesgo. No son los únicos. Es donde tal vez haya una mayor complejidad epidemiológica. La Habana, ahí en la curva se ve que independientemente de unos casos más en el día de hoy, pero se ve que va hacia la disminución, todavía muy compleja, todavía con tasas de incidencias muy elevadas, todavía en primer lugar, pero que indiscutiblemente las acciones que se vienen tomando, que quizás incrementen en los últimos días, pues permitan una reducción todavía mayor. Y la afectación que más tiene La Habana es que tiene una dispersión en todos sus municipios. Le sigue Mayabeque en cuanto a tasa de incidencia. Ahí ustedes ven el ascenso que va teniendo la curva, el comportamiento de la curva de el número de casos por día del municipio de la provincia de Mayabeque. Su mayor afectación desde el punto de vista de la tasa en Melena del Sur, 696,3. Le sigue Quibicán con 247,4, San José de las Lajas 233,4 y Güines con 214,1. Son los municipios de Mayabeque con unas mayores tasas de incidencia, independientemente que de la dispersión abarca todo su territorio. Pinar, ahí ven también la curva hacia el incremento. Como siempre decimos, una provincia con experiencia de controlar la transmisión. Ayer se vio una visita que efectuó el ministro, que efectuó un equipo de trabajo del ministerio y una evaluación que se hizo del comportamiento en el territorio. Sus mayores tasas en el municipio Pinar, 242,5, San Juan y Martínez, Minas de Matahambre, San Luis, La Palma y Consolación del Sur. Y la cabecera, pues la de mayor complejidad.
Camagüey, ahí se ve, una provincia que tuvo durante mucho tiempo el control de la pandemia. Vean en los últimos 15 días cómo se va incrementando. Reporte del 12 de los 13 municipios, la cabecera y el oeste del territorio con la mayor transmisión, el municipio de Camagüey con la mayor tasa, estamos hablando de una tasa de 162,5, Carlos Manuel de Céspedes 120,9 y Vertientes con 90,5. La provincia de Artemisa, que también tiene experiencia de control, ahí se ve incrementándose, y las tasas más elevadas en Artemisa, en Guanajay, Bahía Honda y San Cristóbal. Son los 3 municipios con mayor tasa de incidencia en los últimos 15 días. Santi Espíritu, muy marcado el incremento, ahí también se está trabajando duro, pero se ve en la curva el incremento. Y en el caso de Santi Espíritu, la afectación mayor está en su municipio cabecera, con una tasa de 102,8, y en Jatibonico de 91,7. Granma, otra provincia, ejemplo de cómo logró mantener sin transmisión durante meses, cómo logró un control, y que en los últimos 15 días, como se ve ahí, ha tenido un incremento que afecta a 11 de sus 13 municipios, y la tasa mayor en el municipio cabecera, Bayamo, 138,5, Cautocristo, Niquero y Jiguaní, en ese orden de importancia. Este es el comportamiento por provincias, como ven, unas que tuvieron una transmisión muy elevada, Santiago y Guantánamo, han ido el control, otras que habían mantenido un control han tenido un incremento. En definitiva, lo que hay es que, con la experiencia que ya acumulan cada territorio, cada equipo de trabajo, con la conducción de los consejos de defensa, del partido, del gobierno, de las organizaciones, todo el mundo junto a esto, y mucho con la responsabilidad de cada persona, iremos logrando un control del comportamiento todavía complejo que tiene hoy nuestro país. En resumen, de 54.835 pacientes que se han diagnosticado con COVID en nuestro territorio, ingresados activos 4.546, 5 menos, pero una cifra elevada todavía, es el 8,3% de todos los diagnosticados. De los 4.546, el 98,5%, estamos hablando de 4.478, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio el fallecimiento de 3 personas con COVID en nuestro país, y con esto ya la cifra se incrementa a 344 fallecidos en todo el transcurso de la pandemia. Eso da una letalidad, como siempre decimos, de 0,62%, inferior a la del mundo, que es de 2,21%, y a la de la región de las Américas, que es de 2,38%. Inferior en esa comparación, para nosotros todavía muy alta. 2 evacuados y 54 retornados a sus países después del diagnóstico, 752 altas en el día de ayer. Pudiéramos decir que son 2 más que el número de diagnosticados, no es mucho más, pero bueno, de todas formas permite que disminuya el número de casos activos, discretamente, pero disminuye el número de casos activos. Y con estas 752 altas del día de ayer, pues ya se acumulan 49.889 pacientes de todos los diagnosticados en Cuba, el 91%, que se han recuperado de la COVID-19. Se han recuperado, y de todas formas siempre recordamos que algunas secuelas, como hemos explicado aquí, en algunos casos quedan. Lo digo para que realmente respetemos esta enfermedad y evitemos que se transmita. En terapia intensiva, 68 pacientes confirmados,
7 más que el día de ayer, 29 críticos y 39 graves. Los 7 es el mayor número entre los graves, 8, ya que crítico hay uno menos. Una cifra todavía elevada y de mucho riesgo por la evolución de estos pacientes. Finalmente, el gráfico de resumen de todo el comportamiento en el país. Ahí se ve cómo está marzo, ya con 4.245 pacientes diagnosticados con la enfermedad, una cifra muy elevada en los 5 días de evolución de esta pandemia aquí en el mes de marzo, y con 20 fallecidos acumulados en este mes. También una cifra elevada. Eso vamos a ir logrando su control con todas las medidas que se vienen adoptando. Esta es la situación de Cuba, este es el comportamiento, este es el reto que tenemos todos los cubanos de resolverlo como lo vamos a lograr en un momento determinado. Bueno, como bien escucharon al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología de nuestro Ministerio de Salud Pública, hoy la tasa de incidencia es un poco más baja referente al día de ayer, pero el nivel de dispersión sigue siendo alto en varias provincias de nuestro país, donde se han tenido que tomar medidas, se han tenido que arreciar las medidas para frenar la dispersión de la transmisión por COVID-19 en Cuba. Se reportan en nuestro país hoy 750 nuevos casos positivos a la COVID-19 y se lamenta el fallecimiento de 3 personas. Vamos a una pausa y luego retornamos para conocer la situación internacional referente a la COVID-19, donde el mundo en esta semana ha crecido en el nivel de contagio y también en la cantidad de personas fallecidas por la COVID en este planeta. Se incorpora a esta transmisión de la conferencia de prensa a través del sistema de la radio y la televisión cubana el intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba. Bienvenido, Ariel Hernández. Y doctor Durán, estaba revisando algunas informaciones bien temprano en la mañana de hoy y hay declaraciones del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien ha instado fundamentalmente a las potencias mundiales a hacer todo lo posible para derrotar la pandemia de coronavirus, incluso, como bien lo dijo, renunciando a las patentes de vacunas de grandes farmacéuticas para garantizar un acceso un poco más equitativo a los medicamentos. También ha llamado el director de la OMS a compartir dosis, a impulsar la fabricación de vacunas, eliminando las barreras y utilizando los datos de manera eficaz para llegar a todas las comunidades de este planeta, si no, no habría forma de erradicar la COVID-19. Como comentaba hace unos instantes, esta semana también ha sido muy complicada para este planeta Tierra, nivel de infestación bastante alto. En América, Brasil sigue siendo el de mayor contagiosidad y números de fallecidos. Epicentro de la pandemia en el mundo. Si Pepe es así, ya el director general de la OMS ha hecho varios llamados por lo desigual que se está comportando la distribución de las vacunas, la adquisición, depende mucho también de las posibilidades económicas de los países, e incluso pagándola, como hemos visto algunas reclamaciones, pues no siempre se satisfacen en la medida que se quisiera, todo el mundo con mucho interés por vacunar el mayor número de personas. Y él hace también el llamado, una reflexión que más adelante le explica, para que no nos confiemos solo de la vacuna, sino que independientemente, porque ya algunos países, los más avanzados, bueno, ya se vacunó, no sé, un 50, un 60% de la población, y empiezan a quitarse el nasobuco, evitar el distanciamiento,
y realmente es de mucho riesgo. Las cifras los dicen. Se mantienen los 190 países y 29 territorios que han confirmado COVID-19, pero ayer nuevamente se confirma en el mundo 463.450 pacientes con COVID-19. Prácticamente medio millón de pacientes se volvieron a confirmar ayer. Esto hace que la cifra total pues ya sea de 116.442.051 casos confirmados. Ayer con un número muy elevado también de casos activos, 21.817.452, y fallecieron ayer también una cifra elevada, 9.710 casos en el mundo. Eso ya hace un acumulado de 2.584.906 personas que han perdido la vida con esta enfermedad en todo el mundo, una letalidad de 2,21%, discretamente inferior al día de ayer, menos 0,01%. Las Américas, como tú decías, epicentro de la pandemia, el 44,82% de todos los casos del mundo están en nuestra región. Ayer todavía con un número elevado de casos confirmados, 184.485, y ya la cifra total, como se puede ver en pantalla, 52.197.804 personas han sido diagnosticadas con COVID en la región de las Américas. Activos, un número elevado todavía, 10.685.513 casos activos. Hay veces que las personas dicen, bueno, ¿y cuál es el énfasis con los activos? ¿Cuál es la importancia de los activos? Que son personas que se han diagnosticado recientemente, personas que todavía tienen la prueba positiva y personas con mucho riesgo, con muchas posibilidades de transmitir la enfermedad. Fallecieron ayer una cifra elevada de casos, 5.447 en la región de las Américas. Ya la cifra de fallecidos es 1.246.917 en nuestra región, para una letalidad similar a la del día de ayer, que es la más alta que la del mundo, 2,38%. Por países, en la relación de los de mayor incidencia de casos, Estados Unidos de Norteamérica a la cabeza, con más de 29 millones de casos, más de 29.530.000 casos. Le sigue la India con más de 11 millones. Le sigue Brasil con más de 10 millones. Le sigue Rusia con más de 4 millones y el Reino Unido con más de 4 millones también. En las Américas, Estados Unidos a la cabeza, como ya dijimos. Brasil le sigue con más de 10 millones, casi 11 millones. Colombia, Argentina, México con más de 2 millones y Perú con más de 1 millón. Y como también vimos en el gráfico, en el cuadro que estaba anteriormente, en cuanto a fallecidos, no hay cambios en cuanto a los países que mayor número aportan. Estamos hablando en Estados Unidos, ya la cifra se incrementa a 503.721, a Brasil a 261.188, México 188.866, la India prácticamente con 158.000 y el Reino Unido con más de 124.000. Ese es el comportamiento del mundo, ese es el complejo de esta enfermedad, que indiscutiblemente todo el mundo aposta, no por apostar algo, ¿no? Creo que los avances científicos que se van teniendo, la vacuna indiscutiblemente va a ayudar mucho
para el control de esta pandemia, ya que se ha visto que por las otras vías ha sido extremadamente complejo. Bueno, Cuba se enfrenta hoy al mayor reto científico de la historia, doctor Durán. Creo que además aspiramos estar a la altura y debemos de estar a la altura de este desafío. Ayer se daban a conocer un grupo de informaciones sobre los candidatos vacunales, Soberana 02, el cual será aquí en la capital cubana, y Abdala, en nuestras provincias de Santiago de Cuba y la provincia de Guantánamo. Vamos a hablar un poco del balance beneficio-riesgo de estos candidatos vacunales que comenzarán fundamentalmente con personas entre 19 y 80 años de edad. Pero antes yo le propongo a usted, estábamos hablando de la provincia de Guantánamo, irnos a este contacto que tenemos con la región más oriental del país. Hoy tuvo 20 casos positivos a la COVID-19. Allí todo está listo para iniciar los ensayos clínicos de la tercera fase del candidato vacunal Abdala, cuando sea autorizado a Guantánamo y Santiago de Cuba. Ya el personal capacitado para el proyecto cuenta con todos los medios de protección y están definidos allí en el Alto Oriente cubano los protocolos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología para favorecer a 42.000 personas con la vacuna Abdala. Vamos a ver el reporte que nos llega desde el Alto Oriente cubano. Adelante. Tras la decisión de realizar los ensayos clínicos de la tercera fase del vacunal Abdala, Guantánamo continúa los preparativos para iniciar el proceso en los 5 sitios clínicos aprobados. Son 45 los consultorios médicos escogidos para vacunar una población de 12.000 personas, distribuidos por grupos etarios. 6.600 estarán entre los 19 y 50 años de edad y 5.400 mayores de 50 hasta 80 años. El ensayo clínico que realizará el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba prevé una distribución diaria del producto de investigación que permanece bajo los parámetros adecuados de conservación en esta provincia. Se cuenta además con el personal calificado y capacitado para el desarrollo del proyecto, así como con todos los medios de protección. De esta forma se vacunarán 1.200 personas por día desglosados en 5 grupos cada 2 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para estudiar las manifestaciones de los pacientes vacunados, de ahí que una vez aplicado el fármaco deben aguardar in situ bajo vigilancia por más de 60 minutos. En 10 jornadas, 24 investigadores evaluarán cada 1 hora un total de 120 sujetos en los 5 sitios clínicos de la provincia. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Serán casi 86.000 personas o más de 86.000 personas entre La Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo, los que serán vacunados ya en fase 3 con Soberana 02 y cuando se autorice por la Autoridad Nacional con la vacuna Abdala. Ahora bien, vamos a hablar de este reto que tiene la ciencia cubana, la medicina cubana, en la forma ya que se ha venido realizando y los beneficios riesgos de nuestras vacunas, de nuestros candidatos vacunales. Sí, indiscutiblemente cuando ya se autoriza cada fase clínica, fase 1, fase 2 y ahora fase 3, pues ha tenido un proceso de aprobación, de prueba, que ha demostrado las dos cosas que son muy importantes en una vacuna. Una, que las reacciones que produzca sean mínimas y sin grandes complicaciones. Y segundo, que la persona alcance un nivel de inmunidad que le permita protegerse contra el virus, de tener una exposición posterior a haberse aplicado el esquema completo de las vacunas. Que como también ayer fue una mesa redonda excelente donde se dieron todos los detalles, y quedó claro que en nuestros casos, bueno, pues van a ser 2 dosis. En el caso de Soberana, en algunos pacientes se va a aplicar en una tercera dosis. En algunas de las personas... Espaciado. 15, 20 días. Correcto. En algunas personas se va a aplicar lo que se llama un placebo para poder hacer la investigación. Placebo quiere decir que no es vacuna. Sí. Y de todas formas, estas son personas que después se van a vacunar. Entonces, tiene un proceso de seguimiento, de identificación de los que van a ser vacunados en los 8 municipios de La Habana, igual que en Santiago y en Guantánamo,
de identificación prueba, Sí. de evaluación por su médico de familia en una primera instancia, por su médico de familia. Se va a determinar la presencia de anticuerpos para ver si esa persona incluso ha estado expuesto al virus previamente. Algunas enfermedades o algunas condiciones, por ejemplo embarazadas, que no permitan aplicarla de inmediato, quizás más adelante, que son excluyentes, como se llama, no caen dentro del grupo a vacunar. Esto no quiere decir que en un futuro sí se vacunen. Sí, claro, después se irán vacunando, pero ahora en este momento que se está haciendo el ensayo en fase 3 aquí en La Habana, pues no se van a incluir. Y esa persona se le va a dar a leer y a firmar lo que se denomina el consentimiento informado. Yo estoy de acuerdo en participar. ¿Este consentimiento que se le otorga a las personas es obligatorio que lo firmen? Sí, es una decisión, de la personal. Persona. Estoy de acuerdo en someterme, pero no, eso no es complejo. Eso, el pueblo cubano es muy accesible a esto, no como en otros lugares del mundo donde esto tiene su complejidad. Ya ha sido demostrado que es una vacuna inocua, que no provoca grandes reacciones, algunas personas quizás algunos enrojecimientos, pero nada de eso. Tiene un alto nivel de inmunogenicidad. Se ha estado logrando un alto nivel de inmunicidad. Estas vacunas, después que se aplica en el vacunatorio, en el médico de familia, en el vacunatorio donde se va a aplicar, o en los vacunatorios donde se van a aplicar, pues tiene un proceso en el cual la persona tiene que estar 1 hora. Idealmente, te reitero, muy poco expuestos a riesgo, con muchas posibilidades de extenderlo a todo nuestro país una vez que termine todo este proceso en el mes de marzo, y que indiscutiblemente junto con todo lo que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo, pues va a permitir el control de la pandemia en nuestro país. Y hacerlo sin triunfalismo, doctor, porque Correcto. hay que seguir cuidándose. Las vacunas están ahí, ya están en fase 3, la Soberana 02, muy pronto la Abdala, pero lo más importante, como ha dicho el doctor Francisco Durán García, es mantener las medidas de bioseguridad, que es lo más importante. Así es. Gracias, tenga Gracias usted buen día, y así concluimos esta conferencia de prensa correspondiente a este 6 de marzo de 2021, que diariamente transmite el sistema de la radio y la televisión cubana. Mañana domingo, día 7, volveremos a estar nuevamente juntos a las 9 en punto de la mañana para conocer la información epidemiológica de nuestro país. Gracias, doctor, y a ustedes, amigos televidentes, buen sábado.